Voy a empezar a grabar, una disculpa. Continúo. Hablando sobre lo que es la filosofía de la ciencia, pues empiezan a surgir estos cuestionamientos, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, acerca de, bueno, pues qué es lo que realmente estamos haciendo con los métodos que utilizamos, hasta dónde puede llegar nuestra identificación de lo que se puede llamar verídico y bajo qué criterios, pues llega como digamos, una especie de crisis existencial, como si se tratase de una persona que, bueno, empieza a ver cómo, pues, valores o situaciones con las que estaba acostumbrado o de alguna forma ya tenía completamente explicadas, empiezan a cambiar junto con la sociedad y la civilización en general, y esto pues abre pues círculo de debate, y como habíamos visto en la clase pasada, pues era este proceso, ¿no? Que nos decía Kuhn, de una ciencia pues revolucionaria y una ciencia normal, ¿no? Y cómo empezaban a tener estas dinámicas pues de poder en las que participaban los académicos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahorita es más o menos un poco de, eh, déjame bajar este panel, un poquito de pues de lo que surgió a partir de esta, pues como disyuntiva, como conflicto teórico, bueno, no, pues ya sí, y como reconstrucción, ¿no? Como si se tratase de una franquicia de películas, ¿no? Personajes que de repente llegan a un punto en el que ya no saben a dónde llevarlo y deciden como volver a empezar desde con otra historia u otro carácter o como llevado a una nueva época. Pues de alguna forma los paradigmas de investigación tuvieron este proceso, ¿no? Y bueno, el científico parte de la realidad, que fue también otro de los conceptos que se pues reconstruyeron o se replantearon a partir de esta pues reformulación. Y bueno, llega a la ciencia mediante la investigación. La investigación es el proceso a través del cual el científico identifica la realidad y se pone a describirla. Entonces, bueno, hablando ya de raíces latinas, etimológicamente el concepto de ciencia viene del latín scientia, de scire, que es el conocer, la observación y la descripción y la explicación de los fenómenos naturales, digamos en la concepción antigua. Agreguemos aquí a los fenómenos también sociales y humanos, que es pues la descripción ya actual. Hablando de ciencia positiva o del positivismo clásico, esta era como su descripción o de su punto de partida. Nos dice también es el conjunto sistemático de conocimientos, métodos y conceptos con los que el hombre describe, explica los fenómenos que observa. De alguna manera, si por ahí recuerdan en sus clases de métodos o en teoría del conocimiento, pues hablaba mucho de este aspecto del sentido común, ¿no? Que es como la primera forma a través de la cual nosotros nos comunicamos con la realidad y pues entendemos, ¿no? Aspectos tan sencillos como el agua moja, el fuego quema, el cielo es azul, todo lo que sube tiene que bajar, etcétera. Ese tipo de nociones y conocimientos previos, pues, forman las bases del conocimiento científico, más que nada porque no recurren a una explicación metafísica, ¿no? En el sentido de que existe gravedad porque hay un dios, ¿no? De la gravedad, en lugar de explicar que es como la fuerza que se genera a partir del movimiento de la Tierra, pues es como el tratar de utilizar la propia realidad como la explicación de lo que se está observando. Y bueno, explicación racional y objetiva del universo. Aquí es donde, digamos, la ciencia difiere y de hecho, pues, como saben, entra en conflicto abierto, pues, con aspectos que, pues, ocupan esta situación metafísica, ¿no? Háblese la adivinación, el tarot, incluso, pues, las religiones, los cultos, todo, pues, digamos, disciplina o enseñanza que trate de explicar esta realidad a través de métodos distintos a lo racional y objetivo no se puede considerar como una ciencia, ¿no? Y como saben, los científicos son muy adamantes en eso y les va a tocar, ¿no? Conforme vayan avanzando en sus semestres, pues van a ver, ¿no? Como este claro y abierto conflicto. Entonces, bueno, para entender a la ciencia como tal, como un estudio sistemático, y bueno, es sistemática, ¿por qué? Porque ordena las ideas de acuerdo a normas y procedimientos.
Algo tan sencillo como cómo encender una computadora, cómo utilizar un sistema operativo, pues todo digamos que es producto de la ciencia, es pues la manera en cómo funcionan, por ejemplo, las vacunas o las terapias. Todo viene de acuerdo a normas y procedimientos. Digamos que todo fin como investigación es explicar la realidad y con ello pues dar una serie de pasos que permitan comprenderla e incluso predecirla, ¿no? A través de pues intervenciones, ¿no? Si yo ya estoy pues haciendo o recibiendo algún tipo de tratamiento que ha sido científicamente probado, pues puedo yo como descansar de alguna forma porque hay como una evidencia, ¿no? Que respalda lo que hace el tratamiento al que yo me someto. La ciencia es racional porque permite al investigador formar una imagen razonada de los fenómenos y sus propiedades. Aunque suena un poco a pleonasmo, ¿no? Su base para arriba. Eh, la imagen razonada, pues, viene acerca de lo que tiene que ver con el tipo de pensamiento, ¿no? Pensamiento deductivo, en el cual, pues, si existe un fenómeno, este fenómeno debe tener una causa basada en la realidad. Si yo llego un día a mi casa y veo que un plato está roto, ¿por qué se rompió, no? Una forma de dar una explicación no racional sería que pues llegó el diablo, ¿no? Y vino y se sentó aquí en la mesa y tiró el plato. Esa es una explicación no racional, ¿no? Y si de repente nosotros pues vemos el plato roto y hacemos una, pues ahora sí como una racionalización o un estudio de la realidad, pues empezamos a observar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y de repente vemos que pues hay como señales, ¿no? De que algo, alguna criatura estuvo por ahí reptando y que se comió lo que había en la mesa y tiró el plato, ¿no? Entonces dices, pues no tengo un problema de que vive un diablo aquí en la casa, sino que más bien vive algún animal rastrero, ¿no? Como una rata, por ejemplo, y pues la evidencia de que eso pasó es que dejó el plato roto, ¿no? Y ya las personas proceden en base a lo que están, pues digamos, pasando. Eso es una forma de llevar el sentido común a algo, pues ya, si alguien lo desea sistematizar, pues es como, digamos, en este contexto de la persona que se da cuenta de que hay un animal en su casa, pues lo que haría, digamos, de manera razonada es ponerle una trampa, ¿no? Sabiendo que ya existe un problema ahí. La ciencia es objetiva porque el investigador debe reflejar fielmente a la realidad y para hacer este reflejo fiel, pues es necesario apegarse a una serie de métodos, ¿no? Ya hablando de la ciencia, pues positiva, el conocer las propiedades de un estudio experimental, la estadística, cómo se lleva a cabo, ¿no? Qué tipo de pruebas utilizan y de qué manera las utilizan, es pues básicamente el propósito de lo que se le llama reflejar fielmente a la realidad, ¿no? El científico hace que su muestra sea lo más pues homogénea o heterogénea según sea el caso de lo que necesite, eh, tener un número mínimo, ¿no? Para alcanzar pues muestra representativa y aplicar un instrumento o un diseño experimental que pues esté completamente pues encuadrado, ¿no? Dentro de un procedimiento y una serie de normas. Al hacer como ejercicio de tratar de purificar toda la entrada de datos, pues lo que logramos es reflejar fielmente a la realidad, ¿no? Entre más semejante sea mi situación experimental a lo que se vería en la realidad, pues estoy yo haciendo un buen trabajo científico. Y bueno, los rasgos característicos de la ciencia es, en primer punto, trascender los hechos, es decir, no se conforma con explicaciones superficiales, ¿no? Si volvemos aquí al aspecto de, imaginándonos la antigüedad, ¿no? Los primeros seres humanos pues se dan cuenta de que el cielo es azul, ¿no? Pero no saben por qué el cielo es azul, ¿no? No conocen la causa, saben el hecho, pero no saben el por qué tiene esta cuestión. Tampoco saben por qué el agua moja o por qué el fuego quema. Más adelante se da esta explicación como un tanto mitológica de la ciencia y nos van a decir, pues, cuestiones como, pues es que hay un Dios en el cielo y él decide que tiene que ser azul, por lo tanto, pues el cielo es azul, ¿no? Y las personas se conforman con ese tipo de explicación. Cuando ocurren estos cambios de paradigma, llegan nuevas ideas, llega el racionalismo, la era de la ilustración, pues ya las personas no se conforman con estas explicaciones superficiales y tratan de ir más allá. Empiezan a generarse instituciones como las universidades, en donde pues son recursos públicos o privados dedicados únicamente al estudio de esta realidad. Entonces, pues llega un momento en el que se descubre
que la luz blanca es como la refracción y la combinación de muchos colores cuando la Tierra se dan cuenta que es redonda y es este fenómeno de la refracción de luz, pues lo que ocurre es que se da una explicación, ¿no? El cielo es azul porque la luz del sol que se refleja en la Tierra y tiene una forma pues esférica, nos da como resultado que cae el reflejo de la luz en el espectro del color azul, ¿no? Y entonces existe un espectro de colores, cada uno con diferente amplitud de onda, que se genera cuando la luz pasa a través de ciertas formas o ciertos prismas. Entonces, bueno, llega una explicación más profunda, más compleja, que incluso hoy en día se sigue estudiando. Digamos, se hacen pues grandes laboratorios en los que se utiliza instrumental muy sofisticado pues para analizar este fenómeno físico. En el fenómeno social o en el fenómeno humano igual pues se llevan a cabo estudios con diferentes grados de complejidad en los que se trata pues de observar relación o causas de múltiples fenómenos sociales. Por eso también la ciencia es analítica, revisa el fenómeno y sus causas, ya sea a través de un método cualitativo, un método crítico o un método cuantitativo, pues la ciencia se encarga, ¿no? de pues tratar de ver, separar el fenómeno en sus partes e ir determinando pues qué es como lo que sí se apega a la realidad y qué no, haciendo este ejercicio de la prueba de hipótesis. La ciencia es clara y es precisa porque explica directamente el fenómeno sin rodeos. Sin rodeos en el sentido de recurrir a explicaciones que no tendrían que ir al caso, ¿no? Un ejemplo de esto es como cuando Luis Pasteur descubre que digamos, previo a él, las personas creían la teoría de la llamada generación espontánea, ¿no? De que si tú dejabas pues un pan al aire libre, pues este pan se iba a llenar de moho, ¿no? Y iba a generar como pues esta creación de un organismo adentro del pan, ¿no? O si tú dejabas una cesta con trapos viejos, eventualmente iban a surgir ratas, ¿no? Porque es como lo que se necesita, ¿no? Como si, digamos, de nueva cuenta, a través del sentido común, llevado de esta forma de que si una persona siembra una semilla, ¿no? Y de repente germina una plantita, llevan esta forma de pensar a otro nivel y dicen, ah, pues si yo dejo ahí unos trapos, van a aparecer ratones, ¿no? Y efectivamente al cabo de una semana, pues ahí están los ratones viviendo pues en este como cesto, ¿no? Abandonado. Luis Pasteur nos trae como una prueba, ¿no? Científica de que esta teoría de la generación espontánea pues no existe, es decir, sin rodeos. El sin rodeos sería en este caso que muchas veces pues simplemente recurrían a esta cuestión de la generación espontánea para explicar pues muchísimas enfermedades, ¿no? De que pues es que la persona pues su cuerpo o su forma de vida lo llevó a que pues adentro de él se generaran parásitos, ¿no? Así por nada más porque sí. Él veía haciendo este famoso experimento en el que ponía pues diferentes frascos y a unos les ponía tapa y a unos no les ponía tapa, y en los que dejaba así pues como un pedazo de fruta, y se veía que el que no tenía tapa pues efectivamente no generaba pues animales, porque pues de repente llegan las moscas, depositan sus huevos adentro de la fruta y empiezan a surgir pues estos como gusanitos. En los frascos tapados no se generaba nada, ¿no? Y eso servía como la explicación o la evidencia que explicaba que la generación espontánea no existe, ¿no? Si tú no das pie a que se generen los organismos, es decir, sellando pues frasco, no tendría por qué aparecer de la nada algún tipo de criatura, ¿no? Entonces, bueno, se quita este rodeo y pues se dan cuenta de que efectivamente sí, y de hecho de ahí viene como el proceso de pasteurización, ¿no? Si nosotros sellamos al vacío, si nosotros limpiamos pues como lo que nosotros vamos a consumir o lo que nosotros tratamos como de conservar, ya sea al vacío o bajo otras técnicas, pues no van a surgir de la nada algún tipo pues, de como criatura, ¿no? Como ocurre, pues de repente cuando vamos a un mercado y compramos una fruta que se ve como no tan buena, de repente la abrimos y pues tiene algún bicho viviendo, ¿no? Crea su propia forma de expresión. La ciencia pues hace uso de terminología, tecnicismos o símbolos propios. Esto es, dado que la ciencia es como la punta de lanza del avance pues, social, de alguna forma son los primeros en darse cuenta de muchas situaciones, ¿no? Entonces,
se dan como este derecho o lujo de bautizar a los fenómenos o a los procedimientos. Entonces, pues en ocasiones encontramos muchos nombres como, pues por ejemplo, la propia pasteurización, es como de alguna forma la contribución a la humanidad de estos científicos, pues pasa a ser como parte del léxico, ¿no? Pasan a ser recordados por este tipo de situaciones, lo cual, bueno, se vuelve complejo para las personas que tenemos que de repente memorizar todos estos tecnicismos, pero pues de alguna forma es el cómo podemos referirnos a los fenómenos. La ciencia es rigurosa en sus registros y en su forma de medición de los fenómenos, por lo tanto, sistematiza sus avances, sus resultados y define cómo medir si los resultados son o no deseables. Ya para eso, pues, con el paso del tiempo se fueron generando, pues, maneras de calcular, ¿no? Las famosas pruebas estadísticas, la prueba de T, las pruebas de análisis de varianza, las pruebas de ranqueos o de chi cuadrada, pues fue como parte del trabajo de estas personas que se dedicaban a estudiar, pues, cómo van ocurriendo los fenómenos o cómo se puede, digamos, separar las partes del fenómeno en sí mismas y ver cómo esto explica de alguna forma la realidad, pues todo esto llevó a la creación pues de métodos muy rigurosos, ¿no? Que son los que pues actualmente aprendemos y aplicamos. La ciencia comunica sus descubrimientos porque requiere verificar sus resultados. Dado el contexto de cada país, algunos conservan en privacidad. Eh, digamos como que ¿qué será? Los últimos 40 o 50 años de la ciencia y la investigación, pues en un principio la ciencia, pues digamos hablando del siglo XX, pues era vista como por los gobiernos como una especie de secreto, ¿no? De que algo que no se debía compartir. O sea, nosotros avanzamos en esto y descubrimos esto, pero no le digan a los otros países porque lo pueden usar en nuestra contra, ¿no? Eh, pasa la Segunda Guerra Mundial, se genera un nuevo paradigma sociopolítico, económico y, bueno, se abre como la puerta a la globalización. Y la globalización nos dice que para todo tipo de producto o mercancía, pues debe existir un mercado y parte de ese mercado, pues también incluye a la información científica. Es decir, nosotros de alguna forma lo que investigamos o lo que vamos generando pues es la manera en como nosotros, y pues ahora sí, disculpen el uso del término, que pudiera ser como mal visto, que es capitalizar lo que nosotros investigamos, es decir, hacer algún tipo de ganancia, ¿no? Y esto es a partir de la comunicación de nuestros descubrimientos. La ciencia nos exige que nosotros utilicemos algún foro, ya sea una revista científica, un congreso, un evento, una plática, una clase incluso, para que nosotros pues platiquemos a la comunidad lo que hemos estudiado, ¿no? Y la comunidad pues tenga oportunidad de verificar si lo que nosotros estamos proponiendo o no es real, ¿no? Eh, si ustedes ven en Historia de la Psicología, ¿no? Todas las tribulaciones que pasaron Freud o Pavlov, etcétera, pues por tener que comunicar sus avances, sus descubrimientos a la comunidad. En ocasiones eran aceptados, en ocasiones no lo eran, pero bueno, esto es parte del proceso, ¿no? Se tienen que verificar los resultados para poder, digamos, pues saber si esto es real o no únicamente un invento de mi imaginación o de mi construcción social o de donde yo vengo, ¿no? O de mi conveniencia incluso. Los científicos siempre tienen que ser como muy escépticos a la hora pues, aceptar lo que les están comunicando. Y esto tiene que ver con el punto que viene abajo. Dado el contexto de cada país, algunos se conservan en privacidad. Eso era, pues digamos, era como lo normal o lo esperado en los tiempos antiguos. Era como algo que se guardaba en secreto. Si alguien inventaba la pólvora, no le digan a los de junto porque la van a inventar también y la van a usar. En este caso, pues, ciertas como aspectos muy delicados sí se conservan en privacidad, otros no tanto, ¿no? Depende del tipo de investigación que se esté pretendiendo hacer. ¿Qué otros rasgos? Bueno, es verificable. Sus resultados deben aprobar el examen de contestar las hipótesis, contrastar con la realidad. Es metódica porque sabe qué es lo que busca, cómo encontrarlo mediante la aplicación del método científico, el cual, bueno, sigue una serie de pasos y una vez que se llevan a cabo, se puede como obtener un conocimiento ya verificado. Y es explicativa porque todo el conocimiento que descubre
es el resultado de un proceso sistemático y ordenado. Digamos que una explicación científica, pues de alguna forma siempre o la mayor parte de las veces tiene como este papel de calmar, ¿no? A una persona o en una escala mayor a una civilización, ¿no? Una sociedad. Un ejemplo de esto, pues, fue la actual pandemia del COVID-19. Surge mucha información, alguna de origen científico, otras de origen, pues, más cuestionable y otras de alguna forma con origen científico, pero alteradas o modificadas para servir como, pues, cierta agenda o promover cierto tipo de idea. Pues empieza a ver, ¿no? Surge algo, un fenómeno nuevo que de alguna forma desestabiliza a una sociedad y la sociedad pues inmediatamente va a querer explicaciones, ¿no? ¿Qué es este fenómeno? ¿Qué nos está haciendo, ¿no? ¿Qué tan severo puede llegar a ser? ¿Y qué podemos hacer como para protegernos, ¿no? Y de repente, pues, si recuerdan, al inicio de la pandemia, pues era como información completamente disparatada, ¿no? Estaba lo del 5G, estaba que lo del líquido de las rodillas, que lo de que nos vienen a infectar, etcétera. Digamos, explicaciones y de alguna forma también de origen, pues me atrevería incluso a decir neomitológico, no sé, explicaciones como fáciles de aceptar y que de alguna forma encajan, ¿no? Con nuestros prejuicios. Pero bueno, de nueva cuenta aparece la ciencia y alrededor del mundo pues se empiezan a realizar pues inevitable N cantidad de estudios en los que, bueno, se empiezan a dar cuenta, ¿no? Pues saben que el cubrebocas reduce la posibilidad de contagio como en un 80%. ¿Saben que usar gel también lo hace, el no salir, etcétera, etcétera? Se muestran, ¿no? Las estadísticas, la evidencia, y pues de alguna forma las personas deciden, ¿no? Si ellos aceptan o no la realidad que les propone la ciencia. Eh, Esto, digamos, a diferencia de lo que si el COVID se esparce a través del 5G o de que si me llevan al hospital y me sacan el líquido de las rodillas, etcétera, pues las explicaciones científicas no recurren, ¿no? A este tipo de datos que pues uno tiene como que usar mucho la imaginación para que apeguen a una realidad. Las explicaciones científicas no son así, son más sistemáticas, ordenadas y pues de alguna forma dedicadas, ¿no? A otorgar esta tranquilidad. Y bueno, el problema de la clasificación, el por qué es difícil hacer una clasificación de las ciencias, es que, y es algo que se van a encontrar, ¿no? A lo largo de su carrera en muchas materias, conforme vayan leyendo textos y procesándolos, es que, en primer lugar, cada pensador o investigador tiene un enfoque o una interpretación para clasificar las ciencias, ya sea a través de lo que le enseñaron o que sea a través de un juicio personal que haga, ¿no? Y que diga, pues saben que yo creo que la clasificación correcta de las ciencias es la siguiente, ¿no? Esta clasificación está relacionada con la forma de comprender el método científico. Investigadores que sean como más de un corte, es decir, más hacia lo positivista, van a tener una forma de concebir a las ciencias que generalmente es poner como la ciencia natural por encima de todas, ¿no? Como si fuera una pirámide. De repente el cualitativo va a querer hacer algo parecido, pero con las ciencias sociales, ¿no? Explicando como su importancia como la única o la principal fuente de información, ¿no? O la más importante. Eh, Visto esta situación, pues nosotros como estudiantes, pues tenemos que aceptar este hecho, ¿no? Que hay varias clasificaciones, varias personas como consideran que las ciencias deben tener como una aproximación u otra, ya se verá, ¿no? Cómo cada quien las acepta. Eh, Continuando, la realidad es el objeto de estudio de la ciencia. Esta es como, digamos, eh, la herencia que nos dieron desde los filósofos griegos, pasando por los escolásticos en la Edad Media, pasando por los filósofos de la Ilustración, eh, que es, bueno, al final la mayor parte de los pensadores, pues llegan a la conclusión de que la ciencia, pues, sirve para explicar una realidad. Y esta realidad que es, ¿no? Es ya como una forma un poco más, un nivel de abstracción más alto, que es, bueno, cómo se explica esta realidad o cómo es que llega a ser o cómo es que yo la puedo entender.
Entonces, bueno, tenemos que la realidad es todo lo que existe, y para esto, pues digamos que los seres humanos estamos de alguna manera biológicamente adaptados para poder comprenderla, ¿no? Tenemos 5 sentidos. Estos 5 sentidos nos sirven que de alguna manera para comunicarnos lo que está en el exterior, y tenemos un sistema nervioso que es lo suficientemente sofisticado que nos permite como establecer hipótesis y comprender, ¿no? No ocurre esta cuestión de que si de repente, o la famosa permanencia del objeto, que cuando nosotros somos muy pequeños, es decir, somos bebés de poquitos meses de vida, si a nosotros nos esconden algo de nuestro, digamos, campo visual, para nuestra concepción o nuestra comprensión es como que algo deja de existir, ¿no? Si de repente estoy jugando con el niño y saco un muñeco y de repente escondo el muñeco abajo de un trapo, para el niño de alguna forma el trapo ha dejado de existir, ¿no? Como los niños que de repente su mamá se va y para ellos es como que dejó de existir, ¿no? Pum, se desvaneció de la realidad. Eh, Más adelante entendemos que la realidad pues no deja de existir cuando nosotros de alguna forma cerramos los ojos, sino que es algo que continúa. Y la realidad también es todo lo que el ser humano puede conocer, en el sentido de lo que nos permite nuestro sistema nervioso, nuestros sentidos, nuestra ya como propia capacidad y nuestra experiencia, pues darnos a entender. Y la realidad es todo lo que los seres humanos podemos también percibir, comprender y percibir. Ahora, esto nos pone como en una posición un tanto difícil, ¿no? Si consideramos que la realidad es todo lo que existe y que la realidad es todo lo que el ser humano puede conocer o lo que pueden percibir, ¿será que existe una sola realidad, es decir, completa, externa y que sea como, de alguna forma, como que comprenda a todas las personas? O bien, dado que es todo lo que el ser humano puede conocer, cada persona tiene distintos niveles de conocimiento, y la realidad es todo lo que cada persona puede percibir, es decir, cada quien tiene una distinta capacidad perceptiva, ¿no? Unos pueden ver más, con más detalle, otros con menos, unos escuchan más, otros no tan bien. Esto nos hace llevar a un punto en el que la realidad pudiera ser objetiva, pero también pudiera ser única para cada persona que pues tiene esta capacidad de interpretar una realidad. Con esto pues llegamos a la pues cuestión, ¿no? De que la ciencia es en cuanto a cuerpo de conocimiento teórico, es decir, todo lo que se va generando a partir de las explicaciones, no es otra cosa que el resultado de la investigación científica realizada con el método científico. De nueva cuenta, como una especie de obviedad, pero cuando ya vemos todo el trasfondo de cómo es que se llega a este punto, pues sí resulta un tanto más complejo, ¿no? Deja de ser ciencia cuando nosotros irrumpimos este método científico, ¿no? Cuando dejamos de seguirlo, pues de manera rigurosa, estamos dejando de hacer ciencia. Esto es como el mensaje que nos da realmente, ¿no? No es así como, pues, ciencia es como si dijera el acto de hacer ciencia, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Pero aquí más bien la enseñanza que nos tratan de dar es que si nosotros en el trayecto de la investigación dejamos de seguir el método científico, pues lo que hacemos es dejar de hacer ciencia, ¿no? Por eso es que existen como tantos conflictos, que por ahí en algún momento les haya tocado escuchar que digan, no, pues es que los psicoanalistas no hacen ciencia, ¿no? Porque esto, los conductistas, su ciencia no es tan buena porque carece de esta otra cosa, ¿no? Es como lo que da pie a decir, bueno, es que existe un método científico o existen variaciones de distintos métodos dependiendo del contexto de lo que estemos investigando, ¿no? Y eso nos lleva a la pregunta anterior, es lo difícil de clasificar a las ciencias, ¿no? Todos tratan de explicar la realidad, pero cada quien tiene como un pedacito de esta realidad y a veces no se pueden entender unos con otros. En este sentido, es claro que la investigación científica es la fuente de la ciencia. Entonces, bueno, ya desde aquí nos marcan como esta puerta en la que dicen, esto sí es ciencia y esto que está de este lado no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguen el método científico con su rigurosidad. Por eso a veces, pues, nos quieren como de nueva cuenta, ¿no? Como volviendo, de alguna forma el pensamiento científico nos dice, pues esto es como el futuro porque nosotros analizamos la realidad y la interpretamos, y otras posturas en las que cuando no se analiza de manera adecuada, pues nos tratan como de convencer de algo que no,
puede funcionar, ¿no? Es como, por ejemplo, las personas que acuden a la brujería como para hacer que, no, pues es que yo quiero que me ame para toda la vida, entonces les voy a hacer un amarre, ¿no? Y bueno, ¿en qué basas tú que el amarre va a funcionar, no? Digamos, haces el ritual así con la vela o con el muñequito y haces como toda esta serie de pasos, que es en qué te basas tú para decir que este ritual de alguna forma va a hacer que esta otra persona se enamore perdidamente de ti, ¿no? Ah, pues tengo yo que creer, ¿no? O tengo que tener fe en que eso va a pasar. Entonces, bueno, al ser esta una idea que no se puede analizar o no se puede comprobar, o sí, bueno, sí se podría poner a prueba, pero no se hace, y ya uno dirá, ¿por qué creen que no se hace, no? O sea, si nosotros de repente vamos y seguimos a 100 personas que acudan a la brujería y de repente pues vemos cuáles son los métodos que utilizan, ¿no? Distintos tipos de rituales. Podría ser el siguiente paso del estudio, pues ver si a estas 100 personas, cuántos de estos 100 pues lograron su objetivo, ¿no? Cuántos lograron quedarse con la persona que deseaban. Si de repente, ya haciendo este estudio, nos dijeran que pues 99 de 100 personas que fueron con los brujos, pues lograron hacer que la persona se enamorara, ¿no? Entonces tú dirías, ah, pues su efectividad es del 99%, entonces podríamos decir que científicamente pues funciona, ¿no? Y hay como una evidencia. Eso lo veo como un escenario, pues digamos, un tanto distante. Lo más probable que ocurra, digamos, en la realidad que vivimos es que de 100 personas que van con el brujo, 50 sí logren quedarse con la persona amada y 50 no logren quedarse, ¿no? Es como una proporción completamente, pues 50-50, ¿no? Entonces, eso nos diría que, pues no hay como una evidencia científica de que funcione, ¿no? Lo más que te pueden llegar a decir es a veces sí, a veces no. Entonces quizás no sea el factor decisivo en el amor la cuestión del amarre, ¿no? Todo depende, bueno, lo que ya uno como persona, a qué tipo de pensamiento se va a pegar. Por eso digamos que el pensamiento científico de alguna forma pues es para todos, sí, en el sentido de que cualquiera que tenga como el deseo o la intención de aprenderlo, pues lo puede aprender y puede como destacar dentro del campo, pero pues la realidad es que pocas son las personas que dicen, no, pues yo sí quiero seguir todas estas rigurosidades para determinar qué es lo real, ¿no? O qué es lo verdadero. Y otras personas pues simplemente aceptarán las explicaciones que les den, ¿no? Así como inmediatamente. Entonces, bueno, con toda esta explicación, sí. Entonces el psicoanálisis no debe considerarse mucho, ¿no? Es que pues es ahí el punto, ¿no? Los psicoanalistas sí tienen de alguna forma métodos y de hecho tú puedes buscar como revistas científicas o libros de psicoanálisis en los que te dicen por qué sí funcionan, pero te ponen como la cláusula, ¿no? Digamos, tú tienes que tener como a tu paciente saber exactamente dentro de los parámetros del psicoanálisis cómo se diagnostica, en qué, digamos, dentro de las estructuras psíquicas, dónde está ubicado y los métodos que utilizan, ¿no? Ya sea en su discurso, en su lenguaje, en su forma de expresarse y en los eventos que cuenta. Digamos, dentro del propio psicoanálisis aparece como, ah, pues, no de una manera, digamos, como lo voy a decir, digamos, yo lo voy a decir como de una manera un tanto burda, pero digamos, si la persona tiene como tendencias a como violentas o como que es una persona que tiende a la mentira o que es una persona que siente como cierta persecución, ah, pues si tiene estas características, yo lo puedo ubicar dentro de una personalidad como paranoide, ¿no? Entonces, una persona paranoide, y de acuerdo a lo que ellos han visto y han estudiado con pacientes que son como deliberadamente escogidos por tener estas características, pues te llegan a estas conclusiones. De hecho, ellos ocupan mucho el estudio de caso, ¿no? En el estudio de caso, el propósito no es tanto generalizar, como lo harían las ciencias que vamos a poner aquí, ¿no? Las teoréticas, prácticas, productivas, sino que en este caso el estudio lo que trata de proponer es como un caso particular, ¿no? Y en la mayor parte del psicoanálisis así va a ser, ¿no? De que, ah, pues sabes que esta persona tiene lo que llamamos el trastorno límite de la personalidad. ¿Y por qué lo tiene? Ah, porque en una entrevista diagnóstica yo le pregunté acerca de estos factores y sus respuestas fueron estas, ¿no? Incluso le apliqué una prueba proyectiva y la interpretación que me dio fue esta.
A lo que voy es que no por no utilizar como una estadística numérica en la que digan, ah, pues yo como psicoanalista entrevisté a 100 personas y de 100 personas estas me dijeron esto, por lo tanto yo voy a generalizar a partir de esto, sino que ahí se hace de otra manera. Por eso era como pueden convivir estas formas de interpretar la ciencia y pues la respuesta, aunque suene como muy ambigua o vaga, es que depende, ¿no? ¿Y de qué depende? De las instituciones, que sea, por ejemplo, una facultad de psicología en la que digan, ah, no, pues aquí solo estudiamos conductismo, entonces las demás quedan fuera. Pero en nuestro caso es una facultad que acepta la diversidad, entonces, bueno, se aceptan como distintos puntos de vista. Yo en lo personal he visto como, pues, leído o estudiado, no de manera como, eh, pues, profesionalmente, digamos que tenga yo, pues, un diplomado o una maestría en psicoanálisis, pero lo que yo he leído y dentro del contexto en el que ellos proponen, como de que es, cada persona es distinta, cada persona va a interpretar de una manera, pues, adecuada a su propia realidad o condición de vida. Bajo esas condiciones, pues sí puedo ver cómo el estudio de caso sí sigue una práctica científica, ¿no? Y esta práctica científica se ve reflejada en que el psicoanalista pues se dedica a registrar, ¿no? Lo que la persona me dice, yo lo voy pues registrando en mi libretita o lo voy grabando, le pido permiso obviamente, voy haciendo como pues un diario de cómo lo voy yo trabajando y esto pues en ningún momento voy a recurrir pues a una explicación mágica, ¿no? Muchas veces al inconsciente y hay como científicos muy de la línea dura estadística en la que digo, es que el inconsciente no existe, ¿no? Porque no está ubicado. A ver, dime en dónde el cerebro dice que es el inconsciente. No es así, ¿no? El inconsciente sería como más bien un producto de la actividad cerebral, ¿no? Por decirlo de alguna manera como conciliando, ¿no? Y con esto a lo que voy es que como cada persona lo va a hacer a su manera, pues no podemos hacer la generalización como tan abrupta, ¿no? De que, ah, pues todos los paranoicos son así, ¿no? Y todos los que son border son de esta forma. No, no se va a ver, o al menos un psicoanalista respetable no lo va a ver de ninguna forma así. Entonces, bueno, él utiliza su rigurosidad en el hecho de que no va a acudir a una generalización de que decir, ah, pues si A, B y C están presentes, ah, pues por lo tanto D, ¿no? No es tan fácil como lo haría un médico, ¿no? Para diagnosticar como una gripa o una diarrea o decir, ah, pues si la persona tose y está cansada y tiene pues no sé, fiebre, ah, pues es COVID, ¿no? Inmediatamente. Aquí no se ve tanto de esa forma porque tenemos que explorar como la vida previa de cada persona y al hacer esa exploración, pues sí ahí está como descrito, pues cómo debe hacerse. Por eso es que hay muchos métodos, ¿no? Y por eso es que incluso el propio Aristóteles, que era pues ya en una época en la que las ciencias pues eran como en este cuánto, bueno, ¿cuántas tenemos? 8, ¿no? Que es el primero que intenta clasificar las ciencias y nos dice, bueno, hay ciencias que son teoréticas, que nos dice, bueno, de nueva cuenta, no tienen como una base tangible, pero estudian la naturaleza. Ciencias prácticas, que ya son como ya aplicadas a pues a la vida humana, y ciencias productivas que nos dice, pues son ciencias que se dedican pues a la producción o a la mejora de la calidad de vida. Entonces, en el primer grupo, las teoréticas nos pone a la física, el estudio, digamos, como de el, pues las relaciones de la dinámica, del movimiento, de la temperatura, de cómo pues, se explica el mundo a partir de estos cálculos, igual con las matemáticas, y en los tiempos de Aristóteles con la metafísica, ¿no? Que era como una forma de estudiar pues todo aquello que era como incorpóreo, ¿no? En unos tiempos en los que todavía había como mucha influencia del pensamiento mitológico en la propia ciencia, ¿no? La metafísica continúa a lo largo de la Edad Media, pero llega un punto en el que ya como pierde la importancia y todo se vuelve muchísimo más materialista, que es como todo lo que les he contado hasta ahorita. Las ciencias prácticas nos pone como a la lógica y a la moral, una para pues estudiar las estructuras del pensamiento y la verdad, y la otra para servir como un precedente a lo que sería una ciencia como el derecho, que trata como de estudiar pues los límites de la convivencia humana, ¿no? Aquí la moral pues eran como identificar reglas y procedimientos que nos ayudaran
de alguna forma poder convivir en sociedad, ¿no? Sin atacarnos los unos a los otros. Y bueno, finalmente las ciencias productivas en los que aparece el arte, en este caso el arte como visto desde la perspectiva artesanal, el como fabricar urnas, fabricar pues, estatuas que sirvieran como para rendir tributo, ¿no? Que eran como objetos, pues, estéticamente atractivos, pero con algún tipo de uso cotidiano. También, bueno, la técnica y la retórica acerca de, pues, ir como, pues, haciendo este engranaje, pues, acerca del pensamiento y llevarlo a la aplicación, pues, en el desarrollo tanto, pues, tecnológico, pero también como de las formas de comunicación y de vida. Entonces, bueno, nos aventamos igual un salto en las épocas, llegando a la clasificación del comunicólogo Mario Bongi, que él era como pues, también muy, pues estudioso de esta clasificación, ¿no? Entre los muchos estudios que él produjo, pues él consideraba que la ciencia era basada principalmente en dos aspectos, los formales, que tienen que ver dentro del reino del el pensamiento y la lógica, y los que son factuales, que son aquello que tiene pues algo que se puede de alguna manera pues atestiguar dentro de una realidad, ya sea pues físico o intangible, pero que de alguna forma estaba como una evidencia de que existía. En el caso de la lógica y las matemáticas tiene más que ver con las estructuras, ¿no? Estructuras de pensamiento con distintos grados de complejidad y que bueno, siempre están dentro del plano de alguna forma lo imaginario. Ya cuando se aplican a la realidad, digamos, como las matemáticas llevadas a otro pues, punto de la interpretación y la existencia, entonces ya entramos al reino de lo factual, ¿no? Ya utilizamos la matemática más que como para hacer, pues, un silogismo filosófico incluso, aquí ya las aplicamos para hacerlo, pues, algo que tenga que ver como con un conteo, ¿no? Hacer cifras, cantidades o hacer cálculos, pero ya basados en objetos que existen, ¿no? Entonces, bueno, las ciencias factuales de nueva cuenta se dividen en dos, las que son de corte natural, y entre ejemplos de estas son, es la física, la química, la biología y la psicología individual. En este caso, individual como vista, pues de alguna forma la psicología terapéutica, ¿no? De un psicólogo clínico con su paciente, de alguna forma como estudiándolo, eh, como un caso individual, no para hacer una generalización, sino como para hacer una intervención que de alguna forma ayuda al paciente en su problema, ¿no? La física, bueno, entendida de nueva cuenta como el estudio de aspectos como la mecánica, la temperatura, la dinámica de los cuerpos, etcétera. La química, igual con sus variaciones, ¿no? La química orgánica, química inorgánica, cuántica, la biología, igual el estudio de los seres vivos, aspectos, ¿no? Que tienen una existencia y que pueden, pues, evidenciarse de manera física, como en estos casos, o en el caso de la psicología, pues, de manera verbal. Y en el otro plano, que de hecho la psicología es como la que vive en medio de estos, en el plano de lo cultural, pues tenemos a la sociología, a la economía, a las ciencias políticas y a la historia. Es decir, ciencias que tienen que ver con el estudio de la actividad humana. Y actividad humana entendida desde el punto de, pues, aspectos que tienen que ver con la manera en cómo las personas viven en sociedad y las reglas que marcan, la economía en el sentido visto de la actividad humana, en el sentido del intercambio y de la retribución de los recursos, ciencias políticas que tiene que ver con la diplomacia y la manera en cómo las personas pues establecen límites entre lo que es válido y no válido. Y por último, la historia, que es como digamos el que finalmente va a ser como el registro de pues cómo ocurrió y cómo va ocurriendo pues los fenómenos que pues nos llevan hacia donde estamos en este momento. Igual otro científico, otro filósofo, Pavol Tillich, él presenta lo que denomina el sistema de ciencias. Y bueno, nos pone que es un sistema que se divide como en tres ejes principales. Ejes del pensamiento, los que llama ideales, que como mencioné hace un momento con la clasificación de Mario Bongi, es que lo que es el reino del pensamiento
de lo imaginario está la lógica y las matemáticas, ¿no? Como para una forma de determinar qué es lo correcto. El segundo rubro es la ciencia de lo real, es decir, lo que existe, y nos pone aquí, bueno, de las formas y de las consecuencias. De las formas, pues ya nos pone como parte de lo que eran las ciencias naturales, como la biología, la formativa y la evolutiva, digamos, la fisiología y el estudio de la evolución de las especies, y también, bueno, de las consecuencias, que ya lo ve como actividad humana, es decir, aspectos que ya ocurrieron y que de alguna forma, pues tienen que ser registrados. Y en el tercer aspecto, nos pone aquí lo que es la clasificación de las ciencias espirituales y nos pone aquí ciencias normativas y aquí ya aparecen las teóricas y las aplicadas. Entre las teóricas pone a la epistemología como el estudio de las formas en cómo el conocimiento pues es aprendido por los seres humanos y en las aplicadas el estudio del derecho, ¿no? De las situaciones hipotéticas y cómo estas situaciones pues tienen que terminar siempre de alguna forma en igualdad, ¿no? Aquí tenemos una más, la clasificación de MB Kedrov y Ashpirkin, que clasificaron la ciencia por sus objetivos, pero con mayor amplitud. Y de nueva cuenta, pues nos pone que la ciencia va a tener distintos objetivos. Uno de ellos sería encaminado hacia la filosofía y nos pone aquí a la dialéctica y a la lógica, como el estudio de nuevas de formas, las formas imaginarias de cómo se aprende y de cómo se estructura el pensamiento. Ciencias matemáticas, que ya vistas como desde el punto de vista del cálculo o la numerología utilizada para explicar la realidad, y nos pone, bueno, las matemáticas prácticas, que en este caso pues son llevadas pues, a otros planos, como por ejemplo la geometría. Nos pone también ciencias naturales y ciencias técnicas. En este rubro, pues ya nos agrega a las que habíamos visto con Mario Bongi, que son las ciencias en las que también se utiliza de alguna forma la matemática, y la generalización, pero ya en algo que tiene que ver con la realidad. Y aquí que vemos a la geografía, geología, a la bioquímica, a la biología, a la fisiología y a la antropología, y del lado de las que tienen que ver con pues, los fenómenos, en algún caso no tanto hipotéticos, pero sí como cuánticos de alguna forma. Tenemos a la mecánica, a la astronomía, a la astrofísica y a la fisicoquímica. Digamos ya ciencias que estudian los fenómenos naturales, unos llevados a lo que es el estudio de la propia Tierra y otros que tienen que ver como con el estudio de que es como el reino de lo que es subatómico y también con lo que tiene que ver con lo cosmológico, es decir, como la astronomía. Y de ciencias sociales, bueno, tenemos de nueva cuenta a la historia, a la arqueología, a la etnografía, que es el estudio de los grupos sociales, de nueva cuenta a la geografía, pero ya vista desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista como del terreno, a la economía, a la estadística, sociología, a la política, a la jurisprudencia, a la lingüística y por último a la psicología. Como pueden ver aquí, en el punto en el que la psicología está clasificada como una ciencia social, cuando hace un par de clasificaciones, bueno, era vista como pues una ciencia de lo natural, ¿no? Que de hecho aquí nos pone a la psicología individual. De nueva cuenta tenemos que la psicología como vive de alguna forma en el límite o vive entre uno y otro, que es entre lo que es ser una ciencia natural, en este caso sería como la psicología clínica, ¿no? En apoyo a lo que sería como el tratamiento de algún tipo de situación de salud mental. En este caso, pues, si bien enfermedades mentales no es como algo que pueda ser estudiado como en un laboratorio de manera como vamos a ver qué tan neurótico está haciéndole un análisis de sangre, pero sí se le puede cuestionar, sí se le puede como observar su conducta y su pensamiento, es decir, entrevistándolo y de alguna forma pues dar fe de que la persona está atravesando pues un proceso que lo hace sentir de alguna manera pues vulnerable, ¿no? Y entonces establecer un tratamiento. En ese aspecto lo ponen dentro de las ciencias de lo natural, pero aquí Kedrov y Spirkin la ponen dentro de la clasificación de una ciencia social, más que nada por el tipo de métodos que utiliza. Son muy distintos a los de las ciencias naturales y son más cercanos a los de las ciencias sociales.
Y bueno, vamos a hablar un poco sobre de que ya tenemos pues toda esta explicación, ¿no? De que por qué existen distintos métodos, si es que estos métodos son válidos o no lo son, y de alguna forma pues se hace una argumentación y se dice, ah, pues es válido sí, ¿por qué? Ah, pues sigue esta rigurosidad, ah, no es válido, ¿por qué? Ah, porque utiliza una explicación metafísica, etcétera, etcétera. Nosotros como investigadores en formación, pues vamos a tener que utilizar pues de alguna manera un juicio personal para determinar cómo vamos a trabajar, ¿no? Si una investigación no empieza con la selección de un método, entonces, ¿qué pasa, no? Ah, pues inicia con un problema o una pregunta de investigación. O sea, puede, en algunos casos, que eh, el científico tenga como la posibilidad de escoger el tema o no saber a cuál tema dirigirse, pues lo que nos hace aquí como propuesta el texto es que nos vayamos a un problema de la sociedad, ¿no? O una pregunta que nosotros no podemos respondernos con lo que existe como a la mano, ¿no? ¿De dónde se extraen los problemas de investigación? Ah, pues pueden ser de las regularidades o de las contradicciones. Contradicciones entre lo esperado y lo real, entre la teoría y la práctica, entre lo escrito del tema y lo vivido y los hallazgos, ¿no? Por poner un ejemplo de esto de, pues, cómo se extrae un problema de la sociedad. Tomemos de ejemplo nuevamente a la pandemia del COVID-19, que surge como este pues, fenómeno social, ¿no? De que de repente, ¿por qué ocurrirá dentro de estas contradicciones que si se da la indicación de que las personas no deberían salir para que pues, no se vean como expuestos a un contagio, que de repente cuando se les dice que no salgan, todos salen, ¿no? Y empiezan a tener como infinidad de actividades y de repente pues suben los contagios, ¿no? Que es como en este caso la diferencia entre lo esperado y lo real. Lo esperado es que si de repente pues existe como una campaña, ¿no? De pues de concientización en la que te dicen que pues que no te salgas o que te quedes en casa, pues de repente lo ponen como lo esperado, que todos hagan caso, ¿no? Pero pues cuando se contrasta esto con lo real, pues surge que no, ¿no? De repente la gente no hace caso o lo ignora o deliberadamente lo reta, ¿no? Entonces ahí surge un problema de investigación. Porque si nosotros diseñamos como una intervención para hacer o que ocurra o que las personas se comporten de esta manera, ¿por qué en lo real se comportaron de esta otra forma, no? Y de repente, pues ya surge todo el estudio, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Si es que las personas eh, tienen problemas para comprender o si bien el mensaje o el tono en el que se dio o el modo en el que el mensaje fue enviado a las personas, pues no llegó con la intención que se quería y se lo tomaron a otra manera. Eso es de nueva cuenta otro tema de investigación, ¿no? Que pueden ir tomando a partir de un fenómeno de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en este caso como algo, pues que es un tanto evidente, pero hay pues fenómenos que de alguna forma están como más implícitos o más ocultos. Y aquí pues el trabajo del investigador es pues ver observar, estar al tanto de estos fenómenos y entonces poderse plantear preguntas que inicien una investigación. Criterios bases para la selección del método. Una vez que ya identificamos esta problemática en la sociedad que dice, ah, pues hay que investigarlo, en este caso, llevándolo al caso de las monografías, pues ahí vemos que de repente tenemos un tema que nos interesa, ¿no? Y en este interés, de repente leemos y nos damos cuenta de que, oh, esto es como algo que yo he vivido o que yo he visto o que no ocurre de la forma en como dice aquí en el texto, ahí ya tienen un tema, ¿no? Y entonces pueden abocarse a ver esas diferencias. Entonces, bueno, la selección de un tópico de interés tampoco determina el método a utilizar. De repente muchas personas como tienen como este interés en lo que es como la depresión o la ansiedad en estudiantes universitarios, un mismo tema puede ser visto desde varias perspectivas, ¿no? Tanto desde una perspectiva teórica, por ejemplo, que nos dice el psicoanálisis acerca de la condición del estudiante y cómo podría afectarlo en pues, el desarrollo de, eh, por decir algo, de su ego o de su sentir, ¿no? Hacia su satisfacción personal. ¿Qué nos diría entonces el método o la teoría cognitivo-conductual? ¿Qué tipo de pensamientos se está experimentando? Son como mismo tópico, diferentes aproximaciones,
incluso desde la monografía, monografías que aborden a la depresión, podría ser abordarla en niños o abordarla en adolescentes o en personas mayores. Todas esas pues tienen como suficiente contenido para hacer una monografía de cada uno, ¿no? Y es el mismo tema dirigido a otra población, pero eso ya pues cambia completamente la dinámica. Y bueno, recordemos que el planteamiento de una pregunta de investigación con frecuencia tiene implícita una hipótesis o una teoría acerca de las relaciones subyacentes, procesos o mecanismos involucrados. Eh, Esto, bueno, lo que nos dice es que cuando ya nosotros nos preguntamos de un fenómeno o lo que ustedes quieren responder, en ocasiones pues ya viene como un poco cargado con la perspectiva que pues va a ser como la que va a regir el trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, yo, mi pregunta sería, ¿cómo se vive la violencia simbólica o la violencia de pareja? Pues de alguna forma el hecho de mencionar que sea simbólica o que sea de pareja ya nos está orientando hacia un tipo de teoría, ¿no? Lo que desde la teoría de géneros se parte de que existen como diferentes circunstancias que pueden llevar a una situación de violencia. Entonces, bueno, la forma en cómo nosotros planteamos la pregunta y nos dice, bueno, y ya tiene implícita una teoría o una hipótesis que a veces, digamos, el científico es plenamente consciente que lo hace desde un punto de partida. No siempre ocurre así y a veces pues nosotros pues empezamos a desarrollar investigación pues sin tener completamente claro desde dónde partimos, ¿no? La idea detrás de la monografía es un poco pues esa cuestión, ¿no? Que cuando ustedes ven las teorías que explican el fenómeno, pues de repente se dan cuenta de cómo pueden abordar un problema desde diferentes pues perspectivas. La elección de una unidad de análisis, es decir, como quién me va a proveer la información que yo busco, es una función de la pregunta de investigación. La promulgación de la pregunta determina los métodos a utilizar para responderla mejor. Por ejemplo, si yo me hago una pregunta como es, ¿de qué manera afecta el, el confinamiento a partir de la pandemia, ¿no? Del COVID-19 a un aspecto, por decirlo, en el aprovechamiento académico? Ya desde que menciona la palabra aprovechamiento académico, me está diciendo que lo voy a analizar desde la perspectiva de la psicología educativa y se va a utilizar pues la métrica del aprovechamiento, que es como como hacer una medición del desempeño en cuanto a pues calificaciones, a conducta, a pruebas prácticas, etcétera. Entonces, bueno, ya al utilizar ciertas palabras o conceptos, pues estamos dándole desde el momento en el que se nos ocurre la idea, pues ya una aproximación teórica, ¿no? Y bueno, aquí volvemos al caso de la investigación en salud que estuvimos viendo la semana pasada, en donde nos decía cómo surgían o cómo se diseñaba un método para este tipo de investigación o en este campo. Entonces, bueno, aquí tenemos este diagrama en el que aparecen como fases y de qué manera estas fases se pueden o no se pueden retroalimentar mutuamente. El primer punto es la aparición de un problema de salud, que bueno, hoy en día, pues como pueden ver, abundan, tanto salud mental como salud física, ya sea a través de infecciones o a través de conductas de riesgo, pues existen, ¿no?, una cantidad pues bastante grande de problemas de salud allá afuera. Surge entonces un problema o una pregunta de investigación, ¿no? Nosotros observamos, nos damos cuenta desde aspectos como que tengan que ver con pues la maternidad, ¿no? Porque no todas las madres le dan pecho a sus niños, porque unas sí, porque otras no, porque unas duran mucho tiempo, otras duran muy poquito, y habrá como explicaciones fisiológicas, psicológicas, pues de distintas teorías también que, bueno, van a abordar este problema, ¿no? Habiendo tanta selección de posibles puntos de partida para mi investigación, de nueva cuenta, desde la pregunta ya empieza como a orientarse, ¿no? Entonces yo digo, pues, ¿qué circunstancias, pues, de la relación madre e hijo pudieran influir en la decisión de dar pecho, ¿no? Y una vez que lo da, ¿qué tan seguido lo da, no? O hasta qué punto, ¿no?, de la infancia lo va a dar, pues entonces se parte ya de una teoría, ¿no? Entonces, digamos, si lo seleccionan desde el psicoanálisis, pues ya ahí verán, ¿no?
cuál es el aspecto o qué rasgos de la personalidad de la madre pudieran estar influyendo en esto, el estado anímico, el simbólicamente qué le presenta el niño, etcétera, etcétera, pues ahí verán, ¿no? Y hay como N cantidad de métodos, así como hay mucha cantidad de teorías. Viene el siguiente punto, en el que de nueva cuenta depende del método, depende de cómo yo lo voy a abordar, pues voy a tener que aplicar la rigurosidad metodológica pues de diferente forma, ¿no? Depende del tipo de información que yo voy a buscar. Si es información cualitativa, yo tengo que cerciorarme que lo que las personas me están contando, el abordaje que ellos me hagan de su vida o de su situación, pues tiene que seguir ciertos criterios, ¿no? Como por ejemplo, que mi registro sea fiel a lo que la persona me dice al preguntarle, el tratar de no poner como mi editorialización de lo que la persona está diciendo, no es decir lo que yo creo que la persona siente, sino pues dar como más espacio a lo que la persona me está contando, no lo que yo creo. Del lado cuantitativo, pues sería como esta pureza de los datos, en el sentido de que si yo le voy a aplicar un cuestionario, pues tengo que cerciorarme que la persona conteste adecuadamente, que el cuestionario sea legible, que el cuestionario tenga preguntas que sean, pues, que nos den como, pues, un puntaje o un conteo, ¿no? Por ejemplo, aplicar un test de ansiedad o depresión a un paciente y al leer las preguntas y contestarlas, pues va a obtener un puntaje y este puntaje, pues de alguna manera lo va a hacer acreedor a un título, ¿no? Es decir, o sea, una persona que tiene un puntaje alto en esta prueba, entonces tiene como antecedentes de depresión, ¿no? Y si tiene un puntaje bajo, pues no los tiene. Esa es como parte de esta rigurosidad metodológica, ¿no? No dejar las cosas al ahí se va o no tratar de contaminar los datos. Si nosotros logramos este aspecto de observar, tener este problema de investigación, seleccionar el método, ser rigurosos, vamos a obtener o rescatar un resultado aplicable y útil a la situación. Y este resultado, de alguna manera, pues va a ayudar a solucionar el problema de salud. O quizás no, ¿no? Y de alguna manera, pues haya tener que realizar de nueva cuenta, pues un estudio, ¿no? Para buscar otra aproximación. Entonces, bueno, en la investigación en salud va a seguir una serie de criterios metodológicos que estos tienen una dimensión bien definida, es decir, se trata de hacer como pues un análisis fino de la realidad de lo que está ocurriendo y con eso se desarrollan categorías que son como grandes cajas, ¿no? Como aspectos en los que se empieza a clasificar la información y de ahí pues pasan ya a las dimensiones, ¿no? Que son como aspectos como ya más propios de la variable. Por ejemplo, en el caso de una variable como el acceso a Internet, pues la variable o la categoría sería como el acto, ¿no? De tener una conexión y un dispositivo que te permitan acceder. Pero ya cuando nos metemos a dimensiones y somos más específicos, pues si vamos a analizar la variable de acceso a Internet, pues nos vamos a ir por aspectos como qué velocidad tiene, qué tipo de compañía contrató, si conexión es estable, si es que cuando el momento en el que la persona desea la conexión funciona o si no, no es así, empezamos a hacer como estos parámetros, ¿no? Y estos parámetros nos ayudan a definir una dimensión, que en esta dimensión, en este caso, sería pues la accesibilidad a la red. Y bueno, las dimensiones serían como la calidad de la conexión, la cantidad de ancho de banda, la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollado con rigurosidad, es decir, que se hacen preguntas que sean como probadas mediante estudios piloto, preguntas que pues se apeguen a la realidad de las personas, ¿no? Y que no correspondan a pues una fabricación única pues del científico, ¿no? Se comprueban a través de métodos independientes, complementarios y triangulados. Una triangulación es cuando nosotros como corroboramos que la información es verídica al aplicar una encuesta o una entrevista en diferentes contextos, ¿no? Y si las personas nos contestan relativamente similar, pues podemos dar como fe de que el fenómeno está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos un trabajo de investigación? Bueno, tenemos que contextualizar el problema por investigar, que es, bueno, en el caso de la monografía, ustedes ya han investigado, han leído y han seleccionado, pues, temas que ustedes dicen, esto me interesa a mí, ¿no?
Y de hecho algunos incluso me han preguntado, ¿es correcto que estudie esto? Y la respuesta, ya como vemos aquí de acuerdo a esto, es que eh, si tú eres capaz de poder ofrecer un contexto para el problema que quieres estudiar, pues de alguna forma ya es un problema válido, ¿no? Para estudiar. Es decir, tú ya hiciste como pues trabajo en el cual adquiriste información de distintas fuentes y a través de estas fuentes te generas pues una interpretación del fenómeno, pues eso ya es digno de ser estudiado, ¿no? Dentro de la monografía. Generar una pregunta de investigación que pueda ser contestada con una respuesta tentativa, que llamaremos hipótesis, y que cumpla con criterios de factibilidad, es decir, que sea una hipótesis que sea comprobable dentro de la realidad, ¿no? Algo que se pueda observar y medir. Que el problema emerja de un vacío del conocimiento, pero no el del investigador, sino en el espacio del conocimiento científico o el popular. ¿A qué se refiere con esto? Que antes de plantear o mencionar o hacer la afirmación tajante de que no hay información sobre tal o tal tema, pues hacer como una investigación más profunda, ¿no? En ocasiones la información existe, es solo que el investigador no fue lo suficientemente hábil para pues determinar que esto pues era algo que ya se había estudiado. Otro aspecto, ¿cómo iniciamos una investigación? Bueno, el paradigma subyacente, es decir, el hegemónico a la investigación, en este caso en salud, exige máxima rigurosidad en la aplicación del método científico necesario para el desarrollo de la investigación. Es decir, que en la actualidad, si ustedes desean hacer investigación en salud, para que su investigación sea considerada como verdadera, pues van a tener que apegarse a la rigurosidad. ¿Y qué es la rigurosidad? Pues obedecer los criterios de validez y confiabilidad de la información. Si ustedes obedecen esos criterios, si ustedes hacen el posible esfuerzo por hacer que sus datos sean pues homogéneos y que se adapten bien al paradigma cuantitativo, no van a tener ningún problema para que reciban como esta aprobación, ¿no? De que su investigación es válida. Y bueno, las etapas aplicadas del método científico a la investigación cuantitativa. Se tiene un planteamiento del problema, que como habíamos dicho, es identificar un fenómeno o un hecho de la realidad que despierta nuestro interés, y lo que vamos a hacer es determinar, descubrir y delimitar el problema que queremos estudiar. Es si nosotros queremos estudiar la depresión, sí está bien que estudie la depresión, pero bueno, ¿qué tipo de depresión, no? Depresión crónica, depresión estacional, depresión postparto, qué tipo de población vas a estudiar, si es depresión en niños, en adultos, en mujeres, en personas que tengan estrés postraumático. Este tipo de delimitaciones es lo que pues, nos ayuda, ¿no? A encuadrar dónde empieza mi tema y dónde termina. De ahí vamos a trabajar en la construcción de un modelo teórico, que es, bueno, el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? La monografía, buscar información, registrarla, nos es útil para enmarcar el problema y sus objetivos, para lo cual vamos a necesitar hacer una revisión de los antecedentes, de los hallazgos y los estudios realizados sobre un tema. Esto nos va a llevar a hacer una selección de factores que sean, digamos, en este caso, explicaciones teóricas relativas al tema. Nos va a permitir también hacer una formulación de las hipótesis centrales y las suposiciones complementarias y la elaboración de un esquema de relaciones. Con esto que les pongo aquí a lo que voy es que, pues, en ocasiones cuando pues partimos como de una idea muy vaga y sobre todo cuando partimos a partir de, valga la redundancia, de una investigación de la cual tenemos como un interés como que nos hace tener como cierta información, pero no una información que sea como lo suficientemente amplia como para pues establecer un punto de partida. Lo que se les propone es que pues hagan la revisión de antecedentes, ¿no? Como que traten de ver de dónde viene históricamente el fenómeno, y seguramente al hacer esa revisión pues rápidamente van a encontrar pues materiales, ¿no? Que hablen sobre todo esto que yo les propongo, ¿no? Y que les dé pie para seleccionar pues qué teorías son las apropiadas, hacerse una hipótesis y pues un esquema de relaciones que vendría siendo como la conclusión del estudio.
También parte del proceso es hacer una deducción de consecuencias particulares y nos dice que al construir un modelo teórico vamos a incorporar elementos, principios y fundamentos que le den consistencia y conduzcan al investigador. De nueva cuenta, entre más nutrida sea el trabajo de pues, investigación previa, es decir, como llenarse de antecedentes, llenarse de teorías que explican el fenómeno, sus métodos pues invariablemente van a tener que ser más consistentes y van a tener como suficientemente una precisión pues que los lleve por el camino de la validez, ¿no? Y este camino de la validez pues va a desembocar en lo que llamamos la prueba de hipótesis. Una vez que se define el marco teórico, se va a determinar la manera en cómo serán sometidas la prueba de relación, es decir, cómo vamos a determinar que, por ejemplo, las clases en línea producen depresión en los estudiantes. Tiene que haber, como digamos, esa es una afirmación que yo hago. ¿Cuál va a ser mi método que voy a utilizar para hacer esta prueba de hipótesis? Puede ser estudiar como de alguna forma mediante una escala de síntomas de depresión dirigida a estudiantes universitarios y hacerles que hagan como esta pues respuesta un poco retrospectiva, así de preguntándoles, haciendo un antes y un después, ¿cómo te sientes con respecto a las clases? ¿No? Y ya pones ahí la lista de síntomas y entonces pues ya tienes como un parámetro que te dice, pues sabes que antes de la pandemia yo me sentía de esta forma y después de la pandemia ahora me siento así. Entonces ves como esta relación y nos va a decir, ah, pues sí, mira, sus índices de felicidad estaban más altos antes de la pandemia y ahora están muchísimo más bajos, ¿no? Y de qué manera eso puede afectar, pues, otras esferas de su vida, ¿no? Tanto en lo personal como en lo laboral, en lo afectivo, pues ya ahí se verán como los efectos, ¿no? Para todo eso, pues, tienen que hacer antes todo este análisis previo. Y bueno, la introducción de las conclusiones en la teoría, que es algo también que se va obteniendo conforme vamos buscando la información. Momentos de la investigación. Bueno, tenemos la parte de planificación, que es como yo les vengo diciendo, antecede a la recolección de datos. ¿Qué es lo que se va a investigar? Todas las preguntas previas, ¿no? A iniciar la investigación. ¿Cuál va a ser la base teórica del problema? ¿Cómo se investiga el problema? ¿Cuál será el plan de investigación o el diseño metodológico? Y bueno, para todo esto lo que tienen que hacer es definir lo que va a ser el universo y la muestra de trabajo, es decir, con qué población van a trabajar, cuántos existen y de estos totales, cuál va a ser la muestra que van a analizar, en dónde va a ser el trabajo, qué tipo de estudio va a ser, pues, retrospectivo, descriptivo, explicativo, qué tipo de relación pues va a analizar, qué métodos van a utilizar para recolectar información, que puede ir desde la investigación documental, irse a llenar de información a una biblioteca o una base de datos, o información a partir de cómo la población vive un fenómeno, es como parte de este proceso. Procedimientos para la recolección de información, es decir, una vez que ya obtuvieron la información, cómo la van a procesar, y bueno, el plan de tabulación y análisis, que es cómo van a presentar los resultados. Después se van a la parte de ejecución y ya todo lo que se planeó en la parte previa, pues se hace, ¿no? Se recolectan los datos, se presentan y se hace un análisis y una interpretación. Y al final, bueno, se hace un informe final que vendría siendo como el producto final, que es como ya el artículo de investigación. Y bueno, esta diapositiva final es nada más como para decir que todo lo que les he contado hasta ahorita, pues se argumenta o se justifica en lo que es la estructura de un trabajo de investigación. En este caso va a diferir un poco con la que nosotros hacemos para la monografía, porque en este caso es para un estudio, pues ya sea descriptivo o experimental. Lo que van a incluir es, bueno, el título de la investigación, cómo se resume, un planteamiento del problema, que nos pone aquí que es la justificación científica, qué es lo que se conoce, qué no se conoce y qué sería como lo ideal. Luego una justificación social y un uso de resultados, que es para qué se hace la investigación, ¿no? ¿Quién va a salir beneficiado? ¿Qué costo social o beneficio puede dar
este tipo de investigación, y en el caso de cómo se usarían los resultados es el aspecto de la aplicabilidad, ¿no? Si yo analizo la depresión en los estudiantes universitarios, pues quizás los datos que yo tengo serían utilizados para generar una intervención, ¿no? Que tenga que ver de qué manera yo puedo apoyar a los estudiantes en línea, a distancia, cuando se sienten con algún, pues, antecedente de depresión. De ahí pasamos al fundamento teórico, que es como básicamente el marco en donde se ve la argumentación, las posibles respuestas y la hipótesis de estudio. De ahí los objetivos de la investigación, que se dividen en general y en específicos. Y se pasa al siguiente capítulo, que es el de metodología, en el cual vamos a hacer el trabajo de operacionalización, que recordaremos en clases pasadas lo habíamos definido como este proceso en el cual lo que dice la teoría, o sea, de que cómo se da la depresión, lo vamos a convertir en reactivos o en datos que nosotros podamos observar, ¿no? Por ejemplo, una de las características o rasgos de la depresión es la desesperanza. La desesperanza es como esta cuestión de que las personas tienen como pues una perspectiva pues negativa acerca del futuro, o que se rinden de alguna manera porque creen que su lucha o que es últimamente vacía, etcétera. Pues nosotros vamos a preguntar, si es que hacemos un cuestionario o una entrevista, pues cómo se siente, ¿no? ¿Es usted una persona optimista? Y ya dependiendo de su respuesta, pues la vamos a ir clasificando mediante este proceso de operacionalización. De ahí vamos a definir el tipo de estudio y el diseño de investigación. Vamos a hacer lo que es la selección de la muestra, del universo y el tamaño y selección de la muestra. La propuesta de intervención, si es que existe una para el trabajo de investigación. El procedimiento que se utilizará para recolectar los datos, si es que se utiliza un instrumento que ya existía o se diseña uno nuevo, o se utiliza algún tipo de pues, dispositivo biométrico, o se utiliza algún tipo de, pues, como indicador de desempeño, ya dependiendo de la imaginación de cada quien. Métodos para el control de calidad de los datos, cómo van a saber que tu investigación o tus datos son válidos, cómo te vas a cerciorar de que lo que te dicen las personas sea verdad. Todo eso, bueno, lo ponen en esa parte. De ahí, procedimientos para garantizar aspectos éticos en la investigaciones con sujetos humanos. Entonces, aquí en esta parte recordamos la clase anterior en la que se le tiene que garantizar a una persona su dignidad, su privacidad, el hecho de que no se le va de ninguna forma a humillar o a exhibir. Si tú cumples con todos esos criterios, pues tu investigación es válida, ¿no? Y bueno, viene también un plan de análisis de resultados, donde tú escoges el tipo de análisis estadístico que vas a utilizar, qué tipo de software vas a usar para analizar estos datos. Y bueno, ya de ahí lo que son las referencias, cronograma, presupuesto y por último, los anexos, ¿no? Que son instrumentos de recolección de información, cómo recolectaste la información o si de repente es necesario algún otro documento, ¿no? Para explicar algún contexto que necesita la investigación para ser entendible. Ya todo eso queda a criterio del investigador. Y bueno, con eso terminamos pues, la exposición del día de hoy. No sé si les queda alguna duda. Pues básicamente fue como hablar de por qué la ciencia se considera como tal hoy en día y de qué manera pues existen los reportes que tenemos en la actualidad. Eh, Como saben ya, cualquier comentario, cualquier observación, pues es plenamente bienvenida. Igual cualquier duda o aspecto que les guste debatir, pues los escucho. Profe, yo solo quería, bueno, preguntarle algo. Es que no veo el link de asistencia. Ahí lo acabo de poner por ahí. A ver, dale una checada. Ahí me confirma si te sale. Sí, ya lo vi. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda por ahí? Creo que no, profe. Todo Ok. bien. Gracias. Muy bien. Pues bueno, con este
con esta presentación como que pues ya de alguna forma finalizamos el contenido teórico de la clase. Todavía nos quedan pues unas como 4 o 5 semanas de trabajo. Ahora la dinámica de trabajo va a ser que los días martes vamos a hacer como análisis de artículos, así como estrategias para analizarlos, para extraerlos, para irlos incluyendo en el marco teórico y todo esto. Va a ser los días martes y los días miércoles, pues vamos a trabajar con las revisiones. Ahorita lo que yo les puse en el team, pues era que el día de mañana va a haber revisiones, pero si yo la semana pasada ya les había yo revisado, así de que, pues le enseñé estos avances y hice esto y voy en esto. Si ustedes ya lo pasaron conmigo la semana pasada, ya no tienen que presentarse, pero si por alguna situación no se pudieron conectar o tuvieron alguna dificultad para avanzar a la semana pasada, por ahí me contaron, ya esta semana, pues preferentemente les pido que se anoten en un horario, ¿no? Y ya la siguiente semana, pues ya nos vamos unos y luego otros, ¿no? Dependiendo de cómo vayan avanzando. Esa va a ser como la dinámica que vamos a utilizar ahorita. De aquí a que finalice el semestre, ¿no? Que ya que nos queda, pues el mes de abril se nos va como agua, ya estamos a 20, y de ahí pues pasa el mes de mayo, y en el mes de mayo hay algunas suspensiones de clases, y de ahí vamos a finalizar alrededor de la primera semana de junio. Entonces, estos días que nos quedan de semestre, yo les voy a pedir que los utilicen en la medida de lo posible en ir avanzando en sus proyectos. Yo a los chicos que ya les voy revisando sus monografías y voy como constatando el avance que llevan, pues ahora sí que ya van como casi con el pase de salida en mano para terminarle y obtener la calificación aprobatoria. Para los que no han tenido chance de presentar resultados o de avanzar más rápido, pues aprovechen igual estos días para hacerlo. Yo voy a estar como pues los miércoles revisando las actividades, lo que vayan avanzando, y en la medida en que más pues tenga yo comunicación con ustedes sobre eso, pues todo eso va a reflejarse en la calificación final, ¿no? Digamos que si yo veo cómo van avanzando su trabajo, pues veo cómo lo van construyendo, y con eso pues voy viendo pues la manera de trabajar, cómo participan, todo eso. Entonces, bueno, ese sería como mi mensaje pues de despedida para el día de hoy. Por ahí quien quiera enseñarme avances, y preferentemente los que no pasaron la semana pasada, se anotan, y de ahí pues ya nos vemos mañana. Para los demás, nos estaremos viendo pues la siguiente semana, pero pues les pido atentamente que continúen dándole, pues trabajándole a la monografía. Y pues ya saben, dudas, comentarios y observaciones, siempre ya sea a través de este medio o directamente en el team, pues ya saben, ahí siempre los estaré escuchando. Entonces, bueno, con eso me despediría yo por el día de hoy, y pues les pido que continúen ahí con lo que ya vienen haciendo desde hace tiempo. Profe, Ujú, yo que la semana pasada le envié un avance, le ujú. tengo que enviar algo más hoy o mañana. Si ya enviaste y ya lo revisamos, o sea, como que me platicaste de qué va tu tema y eso, creo que contigo sí. Entonces Ajá, ya, sí, ya no ya. tendrías que hacerlo esta semana, ¿no? De hecho, yo les pido que el avance que tengan lo suban en la actividad que dejé yo la semana pasada. Y si ya lo subieron ahí, pues ya nada más, si no tuvieron chance de platicarlo conmigo, pues aparten unos minutos para decirme, avancé en esto, vi este tema, me interesa esto, y ya lo vamos trabajando. Si ya lo hicimos la semana pasada, pues ya siéntanse tranquilos que ya están calificados, y quienes no, pues porfa, pues ahí se agendan un horario. Ah, ok, Ujú. gracias. Buenas tardes, maestra. Entonces, para poner los horarios, lo va a subir por Teams, ¿verdad? Sí, está en el Teams la publicación, ahí le buscas hasta abajo, es una del día de hoy, y les pongo ahí como la lista de horarios. Ya nada más ahí ponen yo quiero a las 3:30, ¿no? O yo quiero a las 2:20. Por ahí que el link, a ver, ahí va el link para Gema. Entonces sí, ya nada más pones yo puedo a tal hora, y ya a esa hora yo voy a dejar aquí el Zoom abierto, y a esa hora pues ya me enseñas, ya sea a través del compartir pantalla o subiéndolo ahí al team, pues ya vamos checando tu avance. Ok, maestro, gracias. Ujú, Sí, porque ya subí mi avance de la semana pasada, pero
Ya Pero ven no que tuve lo... algunas unas Ajá, exacto. dificultades y yo creo voy a avanzar. Bueno, ya tengo otro poquito de avance y voy a avanzar hoy un poco para mañana ya enseñárselo. Exacto, entonces ya ahorita cuando tengas el avance nuevo, ahí lo vas actualizando y ya nos vemos mañana en la tarde. Ok, maestro, gracias. Vale, pues. Bueno, entonces ya si ya no hay otra duda por hoy, pues ya con eso pues quedaríamos la clase. No olviden ahí por ahí ponerse en la lista y ya con eso pues nos despedimos por hoy. Ya nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Gracias, profe. Vale, cuídense mucho. Ahí estamos en comunicación. Ok, gracias. Ujú.